Hemos dado lectura a la porción de esta semana que lleva por nombre Korah. Korah es el autor principal. Korah es de esta, bueno, no el autor, perdón, no, autor no. Es el personaje principal de esta parte de la parashá, pero eh, su historia no es nada bonita, no es nada, este, no tiene un final feliz. Korah. Ya ayer decíamos un poquito acerca de Korah y cómo en Korah hay un proceso que en sí no es malo. El proceso que Korah vivió no es malo, eh, sino el cómo usas ese proceso, para qué usas ese proceso. Porque decíamos, pues, para empezar, pues, todos los que estamos acá pasamos, o casi todos, pasamos por el cristianismo. Cuando estábamos en el cristianismo, eh, hicimos el proceso de Korah. Y por supuesto que estamos 100% seguros que lo hicimos para bien. ¿Por qué? Porque en un momento dado hicimos lo de Korah al ponernos nosotros mismos aparte, como está escrito aquí en la, en la porción separada, en la parashá, perdón, la porción separada, en la porción de la parashá, disculpen. Como está escrito ahí en la parashá, la traducción que se hace implica eso. Korah se tomó a sí mismo y se puso aparte. Aparte del grupo, ¿en qué? En mi forma de pensar, en mi forma de interpretar la Biblia, en la comprensión que yo tengo, en lo que creo que está bien y que está mal. En algún momento dado nosotros hicimos ese proceso y ya no pensábamos igual que los cristianos al grupo al que pertenecíamos. Ya no mirábamos las cosas igual. Eh, Nos dimos cuenta que los nombres estaban mal utilizados, las interpretaciones de la Biblia no estaban bien y nos pusimos aparte y terminamos por apartarnos de ese grupo y ahora estamos acá. Entonces el proceso en sí no es malo, porque ese proceso que hizo Korah, ya lo decíamos ayer, te puede elevar. Pero ese mismo proceso, pues entonces depende de las motivaciones, depende de lo que te mueve internamente. A Korah no lo movió un interés santo, aunque lo revistió de santidad. Le dio una cubierta de santidad. A Korah no lo movieron razones puras, razones rectas, ¿no? E inclusive le diré que inclusive ahí todavía yéndonos más profundo, aunque inclusive en esencia lo que quería Korah debía haber sido puro, debía haber sido santo, aún así en algún momento el equilibrio se inclinó hacia la impureza y hacia lo no recto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que quería Korah era ser más santo, era una posición de un servicio más apegado al Creador, era algo más, quería más espiritualidad, pero en algún momento ese deseo se contaminó con ego, se contaminó con desobediencia, se contaminó con rebeldía, se contaminó con orgullo y entonces se fue, se fue chueco. Si ese deseo de pureza, ese deseo de que una hubiera sido puro, en el momento en que Korah lo externa, lo limpia,
¿Por qué? Porque pues hubiera tenido contacto con Moshe, hubiera escuchado el razonamiento de Moshe, hubiera escuchado al Creador, hubiera escuchado todo. Y bueno, hubiera dicho, hubiera aceptado su lugar. Y hubiera aprendido desde donde estaba y desde lo que era a elevarse. Pero no fue así. Entonces, repito, el punto aquí es que con Korah no es el proceso en sí, sino lo que estaba dentro. Y claro, decíamos ayer, ¿y cómo puedo saber si el proceso, porque todos en algún momento nos ponemos aparte? O sea, no es necesario ponernos aparte totalmente en el sentido de salirnos del grupo para ponernos aparte. En algunas áreas, en algunos pensamientos, en algunas conductas dentro del grupo podemos ponernos aparte. Ahora, una manera, decíamos ayer, en que nos podemos dar cuenta si ese ponernos aparte es para elevarnos o para hundirnos, como en este caso hundió a Korah, no solamente mental y espiritualmente, sino físicamente, se lo tragó a la tierra, es con qué fin te estás poniendo aparte, decíamos ayer. Porque si tú te pones aparte con otra lectura de la Torá, con escuchando a otras enseñanzas, otras corrientes judío-mesiánicas, corrientes ortodoxas, corrientes hasta de afuera, ¿no? Inclusive hasta conocimiento secular y todo esto. Y al final de cuentas, te creas para ti, como dice aquí, como Korah, te pones a ti mismo aparte, y todo el fruto de todo esto que estás haciendo es una vida menos santa, es una vida menos comprometida, es una vida que te lleva a practicar cosas en contra de la Torah. Pues bueno, ya ahí ya hay un mega indicio de que te estás usando ese proceso con fines no muy positivos. ¿Por qué? Porque ahora resulta que practicas o haces cosas que no debes de hacer y te justificas con algún rollo, con alguna maroma mental y como Korah, con explicaciones de Torah, con explicaciones de espirituales, porque Korah tenía sus argumentos. En un primer momento, los primeros argumentos que presentó Korah, ya los hemos dicho, son 100% reales, son buenos, son verdaderos, tanto que Moshe ni siquiera los contestó. Moshe se inclinó sobre su rostro en tierra y dijo, ¿qué puedo responder? Acá no hay nada que responder, todo lo que ha argumentado Korah es cierto, también es hijo de Elohim, también Elohim lo ama, también tiene derecho a acercarse, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué dijo Moshe? Bueno, acá esencialmente Korah ha dicho puras verdades, nada más sus motivaciones son las malas. Entonces, ¿qué dijo? Que el Creador le muestre. Que el Creador le muestre. Después Korah vuelve a tener una interrelación con Moshe, y en este caso ya la rebeldía se pone más fuerte, y ya Korah ahora sí hace la chonara, ahora sí, critica el liderazgo de Moshe, ahora sí, sin darse cuenta, en realidad está criticando a Elohim. ¿Por qué nos has sacado de la tierra que fluye leche y miel, refiriéndose a Misraim, y nos has traído para matarnos en este desierto? Bueno, es que Moshe es el que hizo todo eso, fue Elohim. No se dio cuenta Korah. Korah ya empezó a hablar en contra de Elohim. Korah pensaba que estaba hablando en contra del liderazgo de Moshe. Y Moshe no era el que había hecho todo eso. Todas las acusaciones que hizo Korah era en contra de Elohim. Fue Elohim el que los sacó. Fue Elohim el que los tenía en el desierto. Fue Elohim el que puso el sistema, el que puso a Aarón, el que puso a Moshe, el que acomodó a cada lugar en su sitio, a cada persona, perdón, en su sitio, a cada tribu, Él fue Elohim. Y Korah empezó a hablar. Es más, es posible que en parte porque ahí vemos a un Moshe que no volvemos a ver otra vez.
Moshe era capaz de interceder por el que lo quería matar. Moshe era capaz de mirar, tener un ojo tan bueno que aquel que se acercaba, cuando el pueblo se acercaba hacia él para apedrearlo, Moshe lo miraba con Ahabá, intercedía para que ese pueblo fuera salvado y fuera, como lo vemos una y otra vez en esta misma parashá, otra vez Moshe intercediendo por el propio pueblo que le reclama, por el propio pueblo que es el pueblo al que se le acerca después de que esto pasan estas cosas. Ya murió Korah, ya murió todo. Viene el pueblo a reclamarle a Moshe, empieza Elohim a ejercer y Moshe actúa a favor de ellos. Pero con Korah en esta segunda ocasión no actúa así. No le pide al Creador, inclusive, o sea, le pide que no escuche ya a Korah. Tratándose de Moshe, pues casi me atrevo a decir que en realidad lo que estaba pasando en Moshe no es porque le reclamó a él. Moshe estaba actuando desde el celo de Elohim, no desde su propio celo, no porque, ay, me dolió lo que me dijo. Pues si Moshe estaba acostumbrado a que lo quisieran apedrear, ¿por qué de repente se siente ofendido? ¿Por qué de repente se siente? Bueno, porque se dio cuenta que ya el nivel de Korah ya había llegado demasiado lejos y entonces entonces Moshe le dice a Elohim, ya, yo nunca no le he quitado ni un asno, nada. ¿Por qué? Entonces, aunque aparentemente Moshe está molesto por lo que le dice, aparentemente Moshe, yo pienso que más que nada Moshe está actuando ya desde el celo de Elohim. Y bueno, ¿qué tenemos acá? Que ahí Korah, sin darse cuenta, firma su sentencia de muerte. Entonces, repito, el proceso que está viviendo Korah lo llevó primero a presentar argumentos de Torah, de espirituales y todo eso, pero una persona que actúa así no tarda mucho en conducirse como un goy. No tarda mucho en conducirse con enseñanzas goy, no tarda mucho en conducirse con argumentos goy, no tarda mucho en conducirse con formas de responder goy, porque en realidad lo que aparentaba ser, lo que pudo haber sido más bien un camino de crecimiento, lo convierte en un camino de muerte, en un camino en el que empieza a alejarse, empieza a practicar cosas que no son, empieza a hablar de formas que no son, empieza a hacer cosas que no, a ver cosas que no son, a ir a lugares que no le convienen y empieza. Y entonces después ya no habla ni siquiera espiritual, ya habla barbaridades. Tal cual le pasó a Cora. Al principio se reviste con justificaciones espirituales, se reviste con justificaciones de la escritura, se reviste con explicaciones de comprensión, de qué sé yo, pero internamente es un camino de muerte. Entonces, ese era el reto que tiene que cada quien, ayer decíamos. Y bueno, pues solo queremos, todo eso lo decíamos ayer, quizás no con estas mismas palabras, pero ahora sí, ahora le queremos poner la tónica a el interior. Y ese es el detalle por el que es un poco difícil, sobre todo al principio, cuando una persona se ha encaminado hacia un camino de muerte, al inicio es difícil distinguir, porque los primeros pasos los da desde una apariencia de espiritualidad. Los primeros pasos los da desde una apariencia de reflexión concienzuda y no anuncia abiertamente el camino de muerte. Es más, parece camino de santidad, parece camino de crecimiento, parece camino. Es que yo entiendo, es que yo veo las cosas, es que esto, es que lo otro, parece camino de vida. Lo presenta como camino de vida, lo presenta como camino de que ha habido de reflexiones, de que ha habido crecimiento, de que ha habido, lo presenta con mucha justificación, con mucho cuidado para que no se note el camino de muerte que ha emprendido. Porque todo es interno, todo eso está adentro
Y es ahí por eso que la responsabilidad primaria, la responsabilidad directa, le toca a esa persona que ha iniciado ese camino, que ha iniciado ese proceso de coraje. A esa persona, a uno mismo le corresponde revisarse, a uno mismo le corresponde chequearse y asegurarse que realmente lo que está viviendo es un camino de vida y no ha emprendido un camino de muerte. No, siempre he dicho, no me parece a mí nada ajeno ni nada sorpresivo que mucha gente llegue a un grupo, por ejemplo a este, y que luego de unos meses, unos años, se aparte del grupo y se mueva a otros. Por supuesto que de ninguna manera significa que esa persona ha retrocedido. En muchísimos casos va a significar que esa persona tenía que pasar por aquí nada más, pero el plan del creador era que continuara su camino de elevación espiritual y siguiera creciendo y siguiera yendo, ¿no? Pero, pues habrá otros que pisen acá y que al rato sepamos de ellos que están en otras cosas, en cosas más muy extrañas. Los dos van a vivir el mismo proceso, se van a tomar a sí mismos y se van a poner aparte, pero unos para bien y otros para mal. ¿De quién es la responsabilidad de la propia persona? ¿Qué es lo que te está moviendo? No, por eso siempre la responsabilidad es no intentes convencer a tu esposo, a tu esposa, a tu amigo, al grupo. No intentes convencer a nadie. Tú eres el que vas a pagar la, la, los frutos que vas a obtener de todo ese proceso que estés viviendo. Es tuyo. A ti te va a tocar pagar o disfrutar el éxito o el fracaso de lo que estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué camino estás emprendiendo? ¿Hacia dónde te están dirigiendo tus pensamientos? ¿Con qué fin estás cambiando tu forma de ver las cosas? ¿Con qué fin estás cambiando tu forma de sentir y de pensar? ¿Para qué? Para elegir qué tipo de camino. ¿Tú sabes? Ese vas a ser tú. Al grupo le puedes ahorita, a la esposa, al esposo, al grupo le puede dorar la píldora y le puede y hacer maroma y media como le hizo Cora para justificar tus cambios mentales, tus cambios de hábitos y todo. Te puedes generar todo eso con el fin únicamente de tomar un buen camino o un mal camino. Es tu responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? Internamente, tú no te puedes engañar a ti mismo y tú sabes si lo que estás tratando lo que estás haciendo es justificar carnalidad, justificar vicios, justificar mantener cosas malas o regresar a cosas que practicabas antes. Hacia, tú sabes. A nadie puedes engañar un ratito al grupo, pero los frutos van a gritar luego si tu camino que habías emprendido, lo habías emprendido para bien o para mal. Puedes engañar un par de meses, unos años, mientras que te alejas, mientras que te pones aparte a ti mismo, pero tarde o temprano los frutos van a gritar qué camino elegiste, hacia dónde iba tu proceso, qué es lo que tú estabas haciendo realmente. Por eso aquí es importante que entiendan y comprendamos cada uno de nosotros la responsabilidad que tienes contigo mismo. Contigo, es un asunto entre tú y el Creador. Es asunto entre yo y el Creador. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué estamos pensando? ¿Cómo se están modificando nuestros pensamientos? ¿Qué estamos deseando? ¿Y cómo lo deseamos? ¿Por qué? Porque, repito, en el caso de Cora se explica en el judaísmo que primariamente empezó con un buen deseo, más servicio al Creador, más santidad. Y si ese camino que se había emprendido para acercarse al Creador resultó
en la muerte, imagínense cuánto más van a terminar los caminos que se inician con deseos, con pasiones carnales. Es que le busco para bajarle y no, pues darme mis oportunidades, darme mis escapadas, darme mis chancitas. ¿A dónde va a acabar ese camino? ¿Hacia dónde estás dirigiendo tus pasos? Entonces, tienes una responsabilidad enorme contigo mismo, porque ¿quién pagó las consecuencias? Korah. Korah pagó las consecuencias de Korah. Y engañó un rato, sí, a 250, engañó a Datán y a Abiram, engañó a un poquito más, sí, pero tarde o temprano quedó expuesto todo su proceso de muerte. Inclusive el pueblo todavía, después de que Datán y Abiram y Cora fueron eliminados por el Creador, el veneno era tan grande que al día siguiente el pueblo todavía iba con la misma cantaleta y vuelve a surgir el fuego del Creador, pero ahí está ahora sí Moshe interviniendo con Aarón para que no suceda una mortandad total. Entonces, pues ahí está. Tenemos ese reto, pregúntense, examínese cada quien, vea qué proceso está siguiendo, hacia dónde has crecido, no sé, ponte un tiempo, un mes, 2 meses, 3 meses, un año, hacia dónde van tus procesos. ¿Por qué? Porque hace un año pensabas diferente, hace un año sentías diferente, hace 2 años, ponte un tiempo. Mírate hoy, soy más carnal, soy más espiritual. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Qué proceso estás viviendo? Y bueno, pues ahí, recomendación, rectifica. Ahora, te encuentras con que no, con que le has estado bajando y que te has estado argumentando internamente y que te has estado echando maromas mentales y... porque otra cosa, ya con esto vamos a cerrar. Korah, al final de cuentas, culpaba, o sea, él, sus vacíos, todo, culpaba lo que no tenía, a cosas externas, lo que no tengo, lo de afuera, cosas que quiero y que no tengo. Cuando en realidad lo que estaba pasando adentro era en su interior. Deseos impuros que fueron creciendo, escondidos primero y luego abiertamente. Entonces, pues ahí también tienes que checar, ahí tú, tengo que checar yo. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es a dónde pongo la culpa, no? Es que no tengo esto, es que no tengo aquello, es que me falta acá, me falta allá, pero cuando en realidad es adentro un deseo no satisfecho, pero que pudo haber sido, que debe ser satisfecho desde lo espiritual, desde lo correcto, lo recto, no como Korah, que incluía desobediencia, que incluía ir en contra de el orden del Creador. Entonces, pues hay que tener ahí mucho cuidado. ¿Qué proceso estás viviendo? ¿Tus procesos mentales te están llevando hacia la santidad o te están alejando lentamente del Creador? ¿Qué está pasando? Shabbat Shalom. Shabbat